Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctora, compañeros. Mi grupo y yo, que está conformado por Andrés Aguirre, Fergie Espinosa y mi persona, Pilar Serracín, les vamos a hablar sobre neurooftalmología. Con respecto al contenido que estaremos abordando, empezaremos con la vía visual, luego con la pupila y sus patologías, y luego terminaremos con el nervio óptico y sus patologías. Me corresponde hablarles acerca de la vía visual. La vía visual inicia con la llegada de la información procedente del medio externo a la retina, donde ésta es captada por los fotorreceptores constituidos por los conos y bastones, los cuales se conectan con las células bipolares. Estas, a su vez, hacen sinapsis con las células ganglionares, las cuales emiten proyecciones, que son sus axones, los cuales constituyen el nervio óptico. El nervio óptico, como previamente expliqué, está constituido por axones que provienen de la capa interna de las células ganglionares de la retina y transportan aproximadamente 1.2 millones de fibras nerviosas aferentes. Este se subdivide en cuatro partes, por así decirlo: intraocular, intraorbital, intracanalicular e intracraneal. Intraocular, que está constituida por fibras amielínicas que constituyen la papila; intraorbital, el cual atraviesa el cono medular y el anillo de zinc; intracanalicular, a nivel del canal óptico; e intracraneal, el cual termina a nivel del quiasma. Estas tres últimas son fibras mielínicas que están recubiertas por las meninges. Luego continúa el quiasma óptico, el cual está adherido al diencéfalo gracias a la dura madre y el aracnoides. Se encuentra a nivel del tercer ventrículo y está relacionado de manera lateral con la arteria carótida interna y por abajo con el diafragma de la silla turca. Este es el sitio donde ocurre la decusación de las fibras nasales, mientras las fibras temporales discurren por el mismo lado. Las vías retroquiasmáticas. Los tractos ópticos nacen en los ángulos posterolaterales del quiasma. Estos hacen sinapsis en el cuerpo geniculado externo. El cuerpo geniculado externo, además de que ser el sitio de sinapsis de las células ganglionares, es un sitio donde ocurre un poco del proceso de información. Luego del cuerpo geniculado lateral nacen las radiaciones ópticas, las cuales viajan hasta la corteza estriada. Aquellas radiaciones que discurren eh, por el lóbulo parietal son las superiores, mientras aquellas que viajan por el lóbulo temporal son las radiaciones inferiores. La corteza estriada, que se encuentra a nivel medial del lóbulo occipital, hace sinapsis con las áreas 18 y 19 y con otros sitios de asociación para generar la percepción binocular final. De esta manera se constituye la vía visual, que empieza desde la información que llega hasta la retina hasta la corteza estriada. Dependiendo del sitio de la lesión a nivel de la vía visual, podemos encontrar diferentes manifestaciones, empezando por el nervio óptico. Es importante mencionar que las lesiones a nivel del nervio óptico por lo general son degenerativas o causadas por trauma. En estos casos se podrá observar una anopsia monocular. Si la lesión es a nivel del quiasma y es a nivel central donde ocurre la decusación de las fibras nasales, se observará una hemianopsia heterónima bitemporal. Las causas pueden ser tumorales, masas no tumorales u otras, destacando entre las masas tumorales craniofaringioma, adenoma hipoficiario, glioma; en no tumorales, un aneurisma, un mucocele del seno esfenoidal y otras como las desmielinizaciones. Si es a este nivel la lesión en el quiasma, será una hemianopsia heterónima nasal, por lo general es unilateral, y puede ser causada producto de la compresión de alguna de las arterias del polígono de Willis, ya que, como observamos, esta está rodeada por el mismo. Si es a nivel del tracto óptico, es observar una hemianopsia homónima. Las lesiones que pueden llevar a la aparición de esta hemianopsia
son casi las mismas que causan las lesiones en el quiasma. Con respecto a las radiaciones, si son aquellas radiaciones que discurren por el lóbulo parietal, la cuarentenopsia homónima será superior. Si es aquellas que discurren por el lóbulo temporal, la cuarentenopsia homónima será inferior. Con respecto a que si la lesión es a nivel de la corteza, la hemianopsia será homónima, pero en este caso hay un respeto macular. Las lesiones previamente vistas de la vía visual se pueden observar o detectar mediante el estudio del campo visual que se conoce como campimetría. En la campimetría es normal observar esta mancha ciega, las cuales son normales, y también se pueden observar los escotomas. Los escotomas son áreas en las cuales ha disminuido la sensibilidad a la luz. Y estas se pueden dividir en como absolutas o relativas, donde las absolutas es que hay una pérdida completa de la visión en esa área, o relativa es cuando hay una disminución de la sensibilidad a luz en esa área con respecto a lo que sería normal dependiendo de su grupo etario. Y se habla de que son positivas o negativas. Las positivas cuando el paciente las percibe y negativas cuando se observan a nivel de la campimetría, pero el paciente no percibe la misma. Este es un ejemplo de una cuadrantonopsia. En este caso, la lesión a nivel de qué va a estar. Sí, a nivel de las radiaciones. Y si en este caso observamos que es a nivel superior, ¿cuáles de las radiaciones, o dependiendo de hacia dónde discurre, va a estar afectado? Sí, es las parietales. En este ejemplo observamos una hemianopsia homónima. La lesión a nivel de dónde va a estar. Así es, a nivel del tracto óptico. También podemos pensar que está a nivel de la corteza, pero debemos recordar que esta va a haber un respeto del área macular. Continuando con la exposición, me corresponde hablar sobre pupila. Podemos decir que el tamaño de la pupila se rige por el equilibrio de las acciones de dos músculos opuestos. Entre ellos está el iris, el ifide pupilar, el dilatador del iris. La regulación del tamaño de la pupila se logra más que todo por mecanismos reflejos entre la respuesta a la cantidad de luz ambiental. Otros factores que influyen en el tamaño de la pupila se menciona entre ellos la edad del paciente, el estado emocional, haciendo alusión a lo que es el tono adrenérgico, el estado de excitación y la presión intraocular. Lo que es la anisocoria es una condición ocular que hace que las pupilas se vean de diferentes tamaños, ya sea por contracción o lo que médicamente le llamamos miosis o dilatación, o también llamada midriasis. El reflejo fotomotor, más que todo yéndonos al enfoque clínico, este reflejo es para entender las alteraciones pupilares. Es fundamental un buen conocimiento de la neuroanatomía de la vía aferente y eferente. El reflejo fotomotor directo es en el que hay una contracción de la pupila del ojo al cual iluminamos. La consensual o consensuada es una contracción de la pupila del ojo contralateral al iluminado. El reflejo a la visión próxima, hay una contracción de la pupila al mirar un objeto cercano, acompañado de acomodación del cristalino, convergencia ocular. Y pues con respecto a lo que le mencioné anteriormente, de midriasis y miosis, tenemos que la midriasis es una dilatación de la pupila mayor a 4 milímetros a la luz del día. Y la miosis es una constricción de la pupila menor a 2 milímetros a la luz del día. Y para identificar el lado anormal, el primer paso es determinar si la pupila es grande o es pequeña, evaluando las reacciones de la pupila en condiciones de luz y de oscuridad. La pupila pequeña es anormal
si la anisocoria es mayor en en la oscuridad que en la luz. Esto podría indicar, o indica más bien, una dilatación pupilar deficiente en el lado anormal. Y esto más que todo se debe pues a anomalías en el sistema simpático. La pupila más grande es anormal si la anisocoria es mayor en la luz que en la oscuridad, lo que indica una constricción pupilar deficiente del lado anormal. Y esto indicaría una anomalía del sistema parasimpático. Con respecto a la imagen, en la parte, hay cuatro partes, la A, la B, la C y la D. En cuanto a la A, eh, vemos lo que es en la oscuridad, las diferentes respuestas de la pupila a la oscuridad, a la luz, a la fuente de luz y objetivos cercanos. En la figura A son reacciones pupilares normales, como lo vemos. Ambas pupilas son simétricas, tanto en la luz como en la oscuridad. Con respecto a la B, la pupila pequeña es anormal. La pupila derecha no se dilata bien en la oscuridad. La figura C, la pupila grande es anormal y la pupila derecha no reacciona bien a la luz. Y en la D tenemos una anisocoria fisiológica en la cual la cantidad de anisocoria es la misma en la luz y en la oscuridad. Mencionando las características clínicas asociadas, otros detalles, y más que todo históricos o anomalías neurológicas en la exploración, pueden ser útiles a la hora de entablar o establecer o sugerir una etiología. Como ejemplos tenemos a la anisocoria crónica, puede pasar desapercibida para los pacientes. En el caso de el examen de fotografía antiguas, y ya sea la cédula, ya sea la licencia de conducir, pueden ser útiles para establecer la cronicidad del hallazgo. Una enfermedad ocular previa, entre ellas las cirugías oculares y traumatismo craneal, ocular o orbitario, pueden causar anisocoria también. Una revisión detallada de los medicamentos, en particular medicamentos tópicos y la exposición a toxinas, incluido el manejo reciente de plantas, podría revelar una posible etiología farmacológica. Lo que es la diplopía, ptosis y la alteración de los movimientos extraoculares en el lado de una pupila grande apuntan a una parálisis del tercer par, mientras que la pupila tónica y la midriasis farmacológica suelen ser síndromes aislados, en los cuales no hay ni ptosis ni diplopía. La disminución de la fisura palpebral en el lado de una pupila pequeña podría sugerir síndrome de Horner. Con respecto a las causas, la anisocoria fisiológica, o también se le llama anisocoria sencilla, se observa en aproximadamente un 20% de la población normal en cualquier momento. Dicha magnitud de la anisocoria puede ser igual en la luz o en la oscuridad, o ligeramente mayor en la oscuridad que en la luz. Dicha anisocoria fisiológica suele tener una diferencia de menos de 0,4 milímetros entre los dos y pues no hay retraso en la dilatación. Los defectos estructurales que vemos a la derecha, entre las causas responsables de los defectos estructurales del iris, pueden provocar anisocoria y formas de la pupila anormales, que es de lo que nos interesa en este caso, que es la pupila. En la imagen A tenemos una atrofia del esfínter, en el caso, pues, o en el contexto de un glaucoma de ángulo cerrado. En el B tenemos un desgarro traumático del esfínter del iris. En la C, una midriasis por traumatismo quirúrgico. Y finalmente, en la última imagen, en el último cuadro, tenemos una distorsión de la pupila por síndrome de Reiger congénito. La miosis pupilar asimétrica suele ser el resultado de una disfunción de la vía simpática ipsilateral. Lo que es el síndrome de Horner es causado por una lesión en cualquier parte de la vía simpática que
ya sea en la cabeza, que inerva cabeza o los ojos o el cuello. Eh, la cantidad de anisocoria es peor en la oscuridad que en la luz y se asocia con un retraso de la dilatación entre 15 a 20 segundos. Puede, en casos, puede ser necesaria la administración tópica de 1 o 2 gotas de cocaína entre el 4 al 10% para distinguir el síndrome de Horner de una anisocoria fisiológica. Una pupila normal se dilata más que la pupila de Horner, aumentando el grado de anisocoria, una respuesta que no se observa en una anisocoria fisiológica. Actualmente se dice, según la literatura, que ahora se usan con más frecuencia las gotas de apraclonidina, con más frecuencia que la cocaína para confirmar el síndrome de Horner, y están ampliamente disponibles, mientras que las gotas oftálmicas de cocaína podrían no estarlo. La apraclonidina no tiene ningún efecto sobre el tamaño de una pupila normal. Sin embargo, se dilata moderadamente en un síndrome de Horner y aumenta la fisura palpebral en el lado de dicho trastorno. Y pues se puede decir que podría revertir el síndrome de Horner. Bueno, los signos clásicos del síndrome de Horner también incluyen tosis, anhidrosis. En cuanto a la tosis, ella es menor de 2 milímetros, puede ser de 2 milímetros o menos. Puede pasarse por alto en ocasiones. Y la tosis afecta tanto a los párpados superiores como a los inferiores. Y la anhidrosis unilateral está presente en lesiones preganglionares. Bueno, con respecto a los trastornos pupilares específicos, tenemos como primer punto la pupila de Marcus-Ghom. Es el término que se le da a una pupila anormal que muestra una respuesta pupilar aberrante en ciertos trastornos oculares. En la literatura, el término se usa a menudo como sinónimo de fenómeno de Marcus-Ghom o de efecto aferente relativo. Después de la exposición a la luz brillante, una pupila normal, en teoría, se debe contraer. En caso de Marcus-Ghom, tiene una debilidad de la rama aferente del reflejo de la pupila a la luz en comparación con el otro ojo, por lo que cuando la luz se transfiere rápidamente del ojo normal al ojo con pupila de Marcus-Ghom, dicha pupila de Marcus-Ghom se dilata en lugar de contraerse. Y a continuación tenemos pues la imagen sobre las alteraciones pupilares. Esta imagen fue sacada del CTO, en el que tenemos la pupila de Argyll-Robertson, la de Addy y la de Horner, que ya les mencioné anteriormente. Continuando con los trastornos pupilares específicos, la disociación luz-convergencia hace referencia o se produce en lesiones del mesencéfalo posterior, ya sea en una enfermedad desmielinizante, una encefalitis o neurosífilis, y en este caso, más que todo, nos interesa que la relacionada a lo que es la etapa tardía del sífilis, o también, pues, también se le dice neurosífilis, y en este caso, cuando existe el neurosífilis, se le llama pues pupila de Argyll-Robertson. Pero en general, en términos generales, es una disociación luz-convergencia. Y es una abolición de la reacción de la pupila a la luz, en el que se conserva el reflejo de la visión cercana. Por lo general suele haber miosis bilateral. Y pues acá sí tenemos la pupila de Argyll-Robertson en el cuadro inferior. Con respecto a la pupila de Addy,
Es una alteración pupilar rara. Se dice que afecta generalmente a mujeres jóvenes y sanas y es causada por una denervación parcial, postganglionar o parasimpática idiopática. Cursa con anisocoria y también se puede encontrar midriasis del lado afectado. Hay pobre respuesta al reflejo fotomotor con respuesta al reflejo cercano y convergencia algo menos afectada. La contracción de la pupila es irregular, es tónica y en ocasiones se acompaña de hiporreflexia generalizada. Cuando se habla de hiporreflexia generalizada hace alusión también al síndrome de Holmes, ADI. La presencia de una pupila de ADI se confirma farmacológicamente con la prueba de pilocarpina diluida. La reducción de los niveles de acetilcolina en lo que es la hendidura sináptica hace que la pupila reaccione de forma considerable a una concentración baja de pilocarpina y pues lo que tiene el nombre de hipersensibilidad por denervación. Y pues acá pues nuevamente les menciono lo que es en el caso de Horner, una pupila miótica unilateral del lado afectado, la de ADI, una pupila midriática unilateral, y la de Hill-Robertson, una pupila miótica bilateral. A mi persona, Pilar Serracín, le tocó hablar sobre el nervio óptico y las afectaciones que esta abarca. Veremos 6 temas. Empezaremos con papiledema, después pseudopapiledema, neuropatías ópticas anteriores, posteriores, agudas desmielinizantes con relación a la esclerosis múltiple y hereditarias. Entonces, empecemos con el papiledema. Este es el edema de la papila y suele estar producido por la hipertensión intracraneal. Se eleva la presión en el espacio que rodea al nervio óptico, interrumpiendo entonces el flujo axoplásmico de las fibras nerviosas, edematizándose entonces así la papila. Casi siempre es bilateral, excepto que exista una miopía elevada mayor de 10 dioptrias o haya una atrofia previa en una de las papilas. Esta suele tardar de 1 a 5 días en instaurarse de la presión intracraneal y tarda de 6 a 8 semanas en desaparecer desde que la presión se normaliza. La papila aparece elevada, hiperémica, con bordes borrosos y congestiva. Si se desarrolla plenamente, pueden aparecer hemorragias y edemas retinianos, y es posible que llegue a formar entonces una estrella macular, que puede evolucionar a la atrofia de la papila si persiste mucho tiempo. Con respecto a su clínica, pues el paciente inicialmente no muestra apenas afectación de la función visual. Esta suele ser leve, salvo que el edema se cronifique durante meses. El paciente puede referir episodios agudos de visión borrosa o como oscurecimientos visuales transitorios. Puede haber diplopia si se llega a afectar el sexto par craneal. También hay aumento de la mancha ciega en la campimetría y hay cefaleas. Los reflejos pupilares pues suelen ser normales. Con respecto a su etiología pueden ser varias cosas, pueden ser tumores, pueden ser idiopáticos, abscesos intracraneales, encefalitis, hemorragias cerebrales, meningitis, aneurismas, entre otras. Tenemos su principal diagnóstico diferencial que sería la papilitis. Como mencionamos, el papiledema pues, es por una hipertensión intracraneal, el edema es bilateral, las pupilas son normales, es indoloro, la agudeza es normal, visión borrosa episódica y aumenta la mancha ciega en la campimetría. En cambio, en la papilitis es por una neuritis óptica anterior, el edema solo está si es anterior, hay defecto pupilar aferente y en ocasiones, que suele ser muy raro, hay dolor periocular al movimiento. La agudeza disminuye y podemos ver entonces es un escotoma centrocecal. Con respecto al pseudopapiledema, pues la papila puede estar elevada o borrada y simula estar entonces edematizada. Las drusas del nervio óptico y la mielinización de las fibras de la capa de fibras nerviosas son causas frecuentes de pseudopapiledema. En el caso de los pacientes con hipermetropía alta, la presencia de una lámina cribosa pequeña también puede darle a la papila un aspecto falsamente edematoso.
El tercer tema que vamos a ver serían las neuropatías ópticas anteriores. Estas cursan con edema de la cabeza del nervio óptico, pero aquí con afectación de la función visual, esta suele estar entre moderada y severa. Si la afectación del nervio es posterior, no habrá papila edematosa, pero sí hay dolor. La alteración campimétrica más frecuente es el escotoma central. Suelen ser agudas y unilaterales, pero también pueden bilateralizarse. Las etiologías, dependiendo de la edad de presentación, suelen ser tres: infantiles, adulto joven, adulto y senil. Entonces, en infantiles casi siempre son virales, hay un antecedente viral previo y estas no tienen tratamientos. En adulto joven, las suelen ser idiopáticas o por esclerosis múltiple, y en adulto y senil suelen haber neuropatías ópticas isquémicas anteriores. Se producen al sufrir un infarto en la porción anterior del nervio óptico, y cabe destacar que si el paciente suele tener más de 50 años, pero menor de 60, podemos ver la forma no arterítica, pero si es mayor de 70 años, podemos observar lo que es la forma arterítica. Entonces tenemos dos formas, la no arterítica y la arterítica. La no arterítica es a partir de los 50 años, como ya mencioné, y se puede bilaterizar a los meses o a los años. En pacientes que son hipertensos, diabéticos, con síndrome de apnea del sueño, se piensa que es un síndrome compartimental y el factor de riesgo más importante es un disco óptico pequeño, ya que la papila es de riesgo y este no responde a corticoides. La forma arterítica es a partir de los 70 años, es bilateral en el 75% de los casos si no se trata en pocos días. Los síntomas son de arteritis temporal, fiebre, astenia, pérdida de peso, claudicación mandibular, polimialgia reumática, cefalea. La velocidad de sedimentación suele estar muy elevada. No hay recuperación de visión en el ojo afectado con corticoterapia prolongada, pero es fundamental utilizarla para evitar la bilateralización y las complicaciones sistemáticas. Es una de las mayores urgencias en el campo de la oftalmología. Hay que instaurar tratamiento corticoide inmediato intravenoso para evitar la bilateralización e incluso la muerte del paciente. También se realiza una ecografía vascular con Doppler, ya que es recomendable para realizar la biopsia que confirme nuestra sospecha. También hay biopsia de la arteria temporal y el tiempo a realizar es de 1 a 2 semanas después de la rentabilidad de la biopsia, ya que esta desciende mucho. Hay diferentes causas distintas a la hipertensión intracraneal o neuropatía óptica anterior de la papila edematosa. Suele ser hipotonía ocular, neuroretinitis, papilitis, uveitis, tumores, hematomas y abscesos orbitarios que comprimen el nervio óptico. También podemos mencionar la hipertensión arterial, discrasias sanguíneas, insuficiencia cardíaca, enfermedades infecciosas o alérgicas, intoxicaciones, conjuntivopatías que provocan edema o anoxia cerebral con congestión venosa. Hay que recordar que las neuropatías ópticas en los pacientes ancianos suelen tener un mecanismo isquémico, por lo cual es importante pedir una velocidad de sedimentación para descartar una posible arteritis de la temporal. También cabe destacar que el papiledema es el edema de papila bilateral que aparece en relación con la hipertensión intracraneal, como mencioné al principio. Estos son datitos que hay que recordar. Entonces, con respecto a las neuropatías ópticas anteriores, pues estas cursan con una disminución de agudeza visual de moderada a grave, siendo el fondo de ojo normal y su único signo clínico es la presencia de un defecto pupilar aferente. El dolor sí es más frecuente que en las neuropatías ópticas anteriores y aumenta con los movimientos oculares. Su etiología más frecuente en las formas agudas pues es la esclerosis múltiple, pero también puede aparecer por meningitis supuradas o sinusitis agudas por contigüidad. Hay una variante posterior de la neuropatía óptica isquémica
cuando hay pérdida importante de sangre o hipotensión arterial, como que el paciente tenga un shock o esté en cirugías muy prolongadas. Siguiente veremos lo que es la neuropatía óptica aguda, desmielinizante y esclerosis múltiple. Esta es la forma aguda más común de las neuropatías ópticas. Se sospecha ante la disminución rápida de la agudeza visual más el dolor ocular con movimientos oculares, y la forma que duele es la neuritis retrovoluar. Presenta defecto pupilar aferente relativo en lo que es el ojo afectado, y en el fondo de ojo muestra una papila edematosa en 1/3 de los pacientes. En los 2/3 restantes aparece una papila normal. Se toman estudios serológicos como líquido cefalorraquídeo, resonancias magnéticas para descartar otras causas y determinar entonces el riesgo de progresión de la esclerosis múltiple. En la mitad de los pacientes con la esclerosis múltiple pues presentan neuropatía óptica, y en el 20% de los casos es la forma inicial de presentación. La evolución más frecuente es hacia la recuperación visual y puede persistir algún déficit residual numerosas veces, suele ser leve. Su tratamiento pues principalmente es la observación y pautar bolos de metilprednisolona intravenosa durante 3 días, seguidos entonces de la prednisona oral durante 1 a 2 semanas. Esto acelera entonces el proceso de recuperación, pero no afecta la agudeza visual final ni al riesgo de una progresión de la esclerosis múltiple. Los síntomas de la esclerosis múltiple pues suele ser cansancio, visión doble o borrosa, pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo, vértigo o falta de equilibrio, problemas de control urinario, problemas al hablar, temblores en las manos, dificultad para andar, dificultad para coordinar movimientos, debilidad en los miembros, sensación de hormigueo o entumecimiento. Más de 2 lesiones en la resonancia magnética, pues el tratamiento debe ser con interferón beta 1. Con respecto a sus manifestaciones neurooftalmológicas de la esclerosis múltiple, pues podemos ver parecias oculomotoras, oftalmoplejía internuclear, disposición luz, convergencia y otras alteraciones supranucleares de los movimientos oculares. Tenemos que recordar que las neuropatías retrovulvares aparecen en adultos jóvenes. Su mecanismo es desmielinizante y existe una relación muy clara con la esclerosis múltiple. Por último, vamos a ver lo que son las neuropatías ópticas hereditarias. Ahí vemos 2 formas principalmente, la forma autosómica dominante y la neuropatía óptica hereditaria de Leber. En la forma autosómica dominante, pues tenemos la enfermedad de Geiger, que es la forma más frecuente. Hay pérdida moderada de visión y hay aumento de la excavación papilar, y hay presencia de escotomas centrosecales en el campo visual. En cambio, en la neuropatía óptica hereditaria de Leber, esta es más infrecuente, hay herencia mitocondrial, se ve principalmente en varones, hay mutaciones más frecuentes, se ve aproximadamente a los 20 años de edad. Su evolución suele ser secuencial, empieza con una pérdida de visión en un ojo que sigue semanas después de la afectación del ojo contralateral. En su fase aguda, en el fondo de ojo, pues hay un borramiento sutil de contorno papilar, y en el campo visual aparecen escotomas centrosecales, pero más severos que los de la forma dominante. No hay tratamiento y se sugiere que la idebenona podría mejorar el pronóstico en algunos pacientes. También cabe destacar que lo que sería el alcohol y el tabaco podrían ser desencadenantes, así que habría que evitarlos. Muchas gracias.